me viene a la mente la idea del proceso como un triángulo, el juez por encima, el debido proceso, completamente imparcial, de un lado la acusación, ¿no?, el Ministerio Público, ahora ya tenemos a la víctima, a los ofendidos, a San Judiz, pero sigue siendo la misma parte procesal, y del otro lado el imputado, el solo imputado y su defensa. Para mí ellos son un binomio indisoluble, el imputado y su defensa. Les voy a contar una anécdota rápida. Fuimos hace como 15 días o un mes a una inauguración de una escuela y tenía la sala de juicios orales. Llegó el padre y bendijo y todo eso, no sé qué tiene que ver el padre con la academia, pero bueno, ahí llegó así y bendijo y todo. Y en el salón de juicios orales se hizo un evento donde habló un ministerio público, donde habló un defensor de oficio, donde habló un defensor particular, habló un policía, incluso en nombre de los testigos y de los peritos, y luego hablaron 3 magistrados que estaban al frente. Y estaba la capsulita o la burbuja del diputado y ahí no había nadie. Y como broma dijo el director de la escuela, bueno, pues ahí en el lugar del imputado, pues nadie quiere estar, ¿verdad? Entonces, no hay nadie por el imputado. Y yo dije, eso está muy mal. ¿De qué caso tiene todo lo demás si nos olvidamos del imputado, que solamente tiene la ayuda o la asesoría de su defensor? Entonces, para mí es una figura muy importante la defensa. No funcionaría, o qué caso tiene, si nos olvidamos del imputado y de su defensor. Bueno, la defensa técnica. Todos nos acordamos de aquella idea del abogado como el sabio, el jurisconsulto, el hombre recto, el hombre culto. En toda familia debía tener 3 profesionales que lo ayudaban: los médicos, los sacerdotes y los abogados. Esa era la idea del abogado recto, ¿no?, del abogado educado, estudioso. Pero pasó el tiempo y quería traer una imagen, la pedí, no sé si la tengan ahí, de un libro que salió a la venta hace más o menos un año, que se llama El Abogánster, que ni lo deben comprar, no es muy trascendente que lo tengan. Pero en ese libro que se llama El Abogánster, que lo pueden encontrar ahorita en todos los Sandbox y en cualquier otra librería, habla de un abogado de mediados del siglo, cuyo nombre tampoco es importante mencionar, porque pasó a la historia por cosas negativas, por cosas feas, porque él sacaba a sus clientes a como diera lugar, a como sea. ¿Han oído aquella anécdota del abogado que en un asunto ordinario civil o ejecutivo mercantil dijo, ya ven dónde tienes el documento base de la acción? Le enseñaron el cheque y él se comió el cheque, como dijeron hace ratito, y entonces dijo, ya no tienes prueba, ya no tienes el documento base de la acción. Y así conseguía sus cosas. Una vez quiso sacar a unos clientes muy poderosos de la penitenciaria de Santa Marta y lo que hizo fue organizar una fuga en un helicóptero para que el helicóptero bajara ahí al patio de la prisión y se fuera este personaje, al cual se le coló otro interno y se escaparon 2. Entonces, esa era la clase de abogado que era este amigo y dio origen a ese concepto, el abogánster. Esto está muy feo, eso está horrible, eso pugna con la defensa técnica. No venimos a hablar de ese estilo de cosas. Al contrario, ahora la defensa tiene que ser técnica y la defensa tiene que ser adecuada. Y si en ese triangulito del cual hablé hay una relación procesal que es completamente desigual, porque de un lado está el Ministerio Público, que significa a todo el aparato del Estado, y no solamente el Ministerio Público, yo ahí pondría también a la policía, a los directores de los reclusorios o cárceles, y también pondría a las autoridades judiciales. Ellos son el Estado, todos ellos en una relación procesal desigual contra el imputado y su defensor. Entonces, si tanto trabajo cuesta que se respete esta garantía de defensa, antes no existía la figura del defensor. Todavía he estado leyendo un poco en estos días y me he dado cuenta cómo en algunos países todavía en estos días no se tiene un cabal respeto a la figura de la defensa. Hace poquito hubo una audiencia aquí en el sistema acusatorio del Distrito Federal, donde detuvieron a una persona en flagrancia, como nos decía maestro Ismael, lo detuvieron en flagrancia, lo llevan ante el Ministerio Público y después, cuando es canalizado ante la audiencia inicial o es formas de conducción del imputado al proceso,
es puesto a disposición de un juez de control. Me encantó una resolución de un juez de control que decretó su libertad, no por las tres cosas que se estudian en esa resolución, de acuerdo al artículo 308 del Código Nacional, que son la detención propiamente dicha, flagrancia o urgencia, ni el requisito de procedibilidad de la querella o un acto equivalente, ni tampoco por el tiempo de retención de 48 horas. Sino el juez, ignorando estas tres cosas, argumentó, me parece que de una manera muy correcta, me gustó, me encantó la resolución, felicité a ese juez porque le decretó la libertad de esa persona, porque no le nombraron defensor sino hasta después de 17 horas que había sido puesto a disposición del Ministerio. Fue más allá de la ley, ¿no? Fue más allá del artículo 308, pero con ello evitó un vicio o una deficiencia desde el punto de vista del debido proceso. Entonces, en esta relación desigual que se tiene, lo menos que se le puede pedir a ese defensor que tanto se ha pugnado porque se le reconozca un carácter de parte, lo cual a veces ni los defensores mismos tienen, porque a veces los defensores, ya sean particulares o de oficio, están en el juzgado y sienten como que ellos no son una autoridad, como que no tienen jerarquía. A mí, como juzgador, me han ido a decir, oiga, su señoría, ¿me permitiría impugnar? Y me van a pedir permiso para impugnar, y yo le digo, yo no le pedí permiso para dictarle el auto de formal prisión, entonces usted no me pida mi permiso para determinar falta de castigo. Y no creen que tengan autoridad o que no tengan jerarquía. Los defensores de oficio del juzgado piensan que son auxiliares del juzgado en lugar de ser una parte independientemente del proceso. Entonces yo creo que en la defensa técnica, creo que hay que recordar, por una parte, el artículo 14 constitucional, el párrafo segundo, donde dice que en el juicio, así dice el artículo, se deben seguir las formalidades esenciales del procedimiento. Y yo tengo 23 años como juzgador, estoy a punto de cumplirlos en julio, 23 años, y nunca ningún litigante me ha ido a discutir, a argumentar, a reclamar por alguna cuestión relativa a las formalidades esenciales del procedimiento. Algunos ni saben cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento. Aunque cambió el sistema acusatorio, esta parte sigue vigente. Las formalidades esenciales de las que habla el artículo 14 constitucional, dice la jurisprudencia que son aquellas que le garantizan al imputado una adecuada y oportuna defensa antes del acto de privación de su libertad, porque el artículo así comienza diciendo: nadie podrá ser privado de su libertad, propiedad, actuaciones o derechos, sino mediante juicio civil ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan esas formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a la ley. Entonces, esas formalidades esenciales le garantizan una adecuada defensa, y las que le garantizan una adecuada defensa son el emplazamiento o el acto de hacerle saber de lo que se le imputa, que se cumple en el sistema tradicional con la declaración preparatoria, y ahí se le hace saber, o en el nuevo sistema con el acto de la formulación de la imputación, donde el Ministerio Público, como órgano investigador y persecutor de delitos, le dice por qué hechos tiene la regulación en su contra y señala su clasificación jurídica provisional, y también le debe decir qué datos de prueba tiene en su contra. Entonces hay que partir de esas formalidades esenciales del procedimiento. Y lo que en esencia yo quiero venir aquí a decir aquí es que la palabra defensor no se abrevia como DEF, no se abrevia DEF, pero permítanme hacerlo y decir al defensor decirle DEF, para que pedagógicamente me resulte que ustedes, si son DEF, defensores, tienen que ser DEF, o sea, técnicos, efectivos y fervientes. Creo que esas tres características debe tener todo litigante, todo abogado. Debe ser técnico, efectivo y ferviente. Técnico, efectivo y ferviente. Técnico quiere decir que hay que tener conocimiento de muchos temas. Dijo la doctora Diana Cristal que ella piensa que a los abogados, dijo, y a los policías habló también, y dijo que les hace falta como 500 veces más capacitación. Yo creo que en esa trilogía procesal que dijimos hace un rato, háganme cuenta, un tripié para tomar unas fotos, si una de esas patitas no funciona bien, se cae. No podría haber la Trinidad si quito al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, son igual de importantes, ¿no?
No podría tener un huevo si no tengo la yema, la clara y el cascarón. O sea, hay cosas que van integradas por tres partes y cuando una de esas partes falla, pues no resulta. Así, en este sistema procesal acusatorio, para que tenga éxito y derivado del principio de contradicción y del control horizontal de la legalidad, a veces los jueces estamos en una complicación porque como nos han enseñado que ya no debemos ser proactivos y que debemos dejar que las partes se limiten entre sí y que no debemos tener una actuación ni a favor del Ministerio Público ni a favor de la defensa, si no tenemos un buen defensor, cuando estamos ansiando que nos haga notar algo, que nos dé un argumento que nosotros esperamos y que pensamos que es evidente, y si el defensor no lo hace, pues bueno, por más que el Ministerio Público esté capacitado y sea técnico, y el juez también pretende estar capacitado y ser técnico y tener el nuevo cambio de paradigma y todas estas cosas, si el defensor no es técnico, no va a poder ser así. Técnico es entonces conocer muchas cosas, conocer desde luego la Constitución, o sea, los preceptos constitucionales aplicables a la materia penal, del artículo 13 al 23 son exclusivamente de materia penal, al menos los más importantes, conocer los tratados internacionales, quizá no todos, ¿no? Pero al menos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, creo que son los que más usamos aquí nosotros, y algunos específicos para temas de tortura, de la infancia o de algunos otros temas. Entonces hay que conocer la Constitución, la nueva teoría constitucional, nuevos conceptos sobre esos temas, los códigos penales, desde luego el Código Penal para el Fuero Común, el Código Penal federal, los códigos penales de los estados, el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde luego, lo tenemos que conocer ampliamente. La ley de amparo, nos vinieron a hablar aquí del tema del amparo y vimos qué complicada fue la pregunta que hizo el licenciado, que todos se pusieron a decir y que la solucionó el doctor del Castillo de manera muy fácil, ¿no? De manera práctica, no tan técnica, pero práctica. Hay que conocer la ley de amparo, hay que conocer la jurisprudencia, sobre todo la de la 10ª época que se generó, ¿no? con este sistema, con la sentencia del caso Lavilla, que ya tiene unos años vigente. En la mañana también, cuando se habló del tema en la etapa del juicio oral, uno de los ponentes me dijo, sí soy abogado, pero él habló más desde el punto de vista pericial y desde el punto de vista de las ciencias forenses. Él dijo, hay que conocer, es muy importante conocer criminalística, criminología, dijo que a veces la gente las confunde. Entonces hay que conocer todo eso, hay que conocer las leyes orgánicas, mucho. Nos acaba de decir, me parece que fue el doctor del Castillo, que hay que estar en contacto con el derecho. Estar en contacto con el derecho para un abogado y poder ejercer una defensa técnica significa algo así como lo que están haciendo ustedes hoy, venir a una conferencia. El sábado hubo otras conferencias en algunos lugares, no sé si alguien de ustedes acudió. Estar en contacto con el derecho es comprar libros. La maestra que está aquí enfrente ya compró los libros de los que están vendiendo aquí. A uno de los ponentes, el que expuso el tema de los recursos, le regalaron 3 libros. Eso es estar en contacto con el derecho. Ir a conferencias, estar en la maestría, estar en el doctorado, los sábados también ir a clase, pretender nosotros también dar clase. Eso es estar empapados con la materia. No sé el ritmo de vida del maestro Camilo, por ejemplo, pero les puedo citar a Miguel Ángel Aguilar López, un magistrado federal, que hace años yo le dije, oye, tú no descansas ningún día de dar clase. En la mañana ya estás a las 7 en la Facultad de Derecho en el doctorado, luego te vas a trabajar a tu tribunal colegiado, luego todas las tardes, todos los días tienes participaciones en muchos lugares y los sábados te vas a las casas de la cultura del interior de la República porque vas a dar clase. Y él me dijo que en otras materias, pues quién sabe a qué edad es la máxima de un hombre, pero dijo que en el derecho la edad idónea de un hombre es a los 60 años. Él ya los cumplió, yo todavía no. Pero él aquella vez dijo, y lo que estoy haciendo ahorita es hacer condición física para llegar en óptimas condiciones físicas y mentales a esa edad del abogado, que es la mejor. Entonces yo también trato de hacer lo mismo, y diario me gusta ir a cosas, leer, escribir a veces y estar en contacto con el derecho. Creo que esto es fundamental para que el abogado pueda ser técnico. Dijeron también hay que conocer de psicología judicial. Ahorita que estábamos comiendo, alguien dijo algo y dijimos, ¿a quién es cara de mentira?
porque hay que conocer algo de psicología judicial. Entonces el abogado, para ser técnico, tiene que tener una serie de requisitos, todo este conocimiento de la ley, pero también debe ser un lector voraz, ¿no creen? Un lector ávido tiene que ser el abogado, no solamente de cosas de derecho. Me da mucha tristeza y me da desesperación y no entiendo a las personas a las que a veces les recomiendas un libro y no lo compran, o se lo regalas y no lo leen, o le dices que qué están leyendo y dicen que no saben, que no lo han leído, y les preguntas cuál libro fue el último que leyeron y dónde lo compraron y cuánto les costó, y dicen no, o sea, no compran libros, no van a las bibliotecas. No entiendo un abogado de ese estilo. El abogado tiene que ser lector, a fuerza. A lo mejor de esto tiene la culpa nuestro sistema de educación, porque nuestro sistema de educación nos alfabetizó, pero no nos hizo lectores. Es diferente. O sea, estar alfabetizados quiere decir que conocemos las letras y que si tenemos un papel enfrente podemos leer las líneas que dice ahí. Pero eso es diferente a ser un lector. Un lector es alguien que tiene el hábito, tiene la constancia de la lectura, que busca, que se deleita en la lectura. Hay compañeros abogados que me dicen, un juez me dijo, a mí lo que menos quiero que me regalen es un libro, porque leo muchos expedientes en el libro. Ahora ya no se trata de leer expedientes, sino de ver videos, ¿no? O de estar en las audiencias. Y no es eso lo esencial de la reforma, son muchas otras cosas más. Pero dice, no me gusta leer. Está mal, ¿no cree? Eso es incomprensible para mí. Tantas cosas que hay que leer que hasta tiempo falta. Entonces, un abogado técnico debe leer, debe tener esa sed de la lectura. Y además debe tener comprensión de lo que lee, porque a veces tergiversamos las palabras. Ya vieron, la doctora ahorita nos decía de una I, una O, qué significa una O, qué significa una coma. Entonces hay que tener capacidad de lectura, capacidad de comprensión. Hay que ser educado también, pero valiente en las audiencias. Hay un amigo litigante que me comentó de su audiencia donde él ya había hecho uso de la palabra 2 veces. Y en la tercera ocasión que algo ocurrió en la audiencia, él levantó su mano y le quería decir algo. Y el juez le dijo, se le hace saber a la defensa que este juzgador es el que emitirá la resolución en su momento correspondiente. Cuando nos dicen eso, como que ya nos quedamos callados. Pero este amigo dijo, volvió a levantar su mano y le dijo, su señoría, me queda perfectamente claro que usted es el juez y es el que va a emitir la resolución en este asunto. Pero también me queda claro que yo soy el defensor y en mi papel como defensor es mi deber hacerle notar las siguientes circunstancias. 1, 2 y 3, cosas que habían pasado. Y dice, ¿y qué crees que hizo el juez cuando emitió su resolución? Los 3 puntos que yo dije fueron la base de su resolución. Entonces, el abogado tiene que ser valiente, ¿no? Como en ese caso. No tener temor reverencial al juez, no es una falta de respeto al juez. Hay un profesor nos acaba de dar la semana pasada una clase donde nos dijo que el juez le dijo al imputado, le dijo, a ver señor imputado, y fíjese bien, pase aquí enfrente y desde este momento ya no tiene derecho a comunicarse con su defensor, entonces contéstele. Y le hizo una pregunta y el defensor le dice al imputado, dile que no. Y el juez se enojó porque le dijo, a ver señor defensor, ¿qué no escuchó que le dije que no tenía? Y el defensor dice, perdón señor juez, pero usted le dijo al imputado que no tenía derecho a comunicarse conmigo, pero no me dijo a mí que no tenía derecho a comunicarme con él. Entonces, así como somos de precisos los jueces y exigimos tanta precisión, debemos ser igualmente nosotros precisos con nuestras partes. El abogado tiene que ser valiente, no tiene que tener temor. Fíjense que el viernes estábamos también en un ejercicio donde le dicen al defensor que estaba objetando, le dice pues, y se le hace saber al defensor que no continúe objetando las preguntas del Ministerio Público porque de lo contrario se le impondrá una medida de apremio consistente en alguna cuestión. Y se quedó callado un juez. Perdón, ¿cómo es posible que se quede callado un defensor cuando le limitan el ejercicio fundamental de su postura, que es la de defender? Ahí hay que decir al juez, su señoría, discúlpeme, pero el ejercicio de defensor y el cumplimiento al control de la legalidad y el control horizontal y el principio de contradicción, cada pregunta que formule el Ministerio Público y que a juicio de esta defensa
no sea procedente, la voy a objetar. Y además no me apercibo por ejercer la labor que me corresponde. Antes bien, póngase atento, bueno, eso ya es grosero, póngase atento, y al querer apercibir es al Ministerio Público para que no formule preguntas motivo de objeción. Debe tener mucha capacidad de argumentar y de debatir, debe anotar todo para que si en el alegato o en el discurso de apertura el Ministerio Público promete 5 cosas y al final solo cumple 2, al final en mi alegato de clausura yo se lo puedo hacer notar al juez, pero tengo que tener capacidad de anotar, de relatar. Para eso es importante la defensa técnica que cuente con el abogado secundario. El abogado secundario no es una pasante guapa que tiene que ir como antes, ¿no? Tiene que ser un profesionista igualmente competente como el primer juez y que tengan un adecuado método de comunicación y que esté atento y le haga notar las cosas para que él las pueda hacer valer en su momento oportuno. Tiene que tener capacidad para argumentar de manera fundada y motivada. Él no es la autoridad, es el Ministerio Público en su etapa de autoridad y el juez al que le corresponde fundar y motivar, pero no tiene por qué no poder hacerlo el defensor si verdaderamente es técnico. El defensor técnico no tiene que ser temeroso, no tiene que ser miedoso, no tiene que tartamudear, no tiene que achicarse, no tiene que opacarse ante el juez que es peritólogo, decían antes, el técnico en derecho, el Ministerio Público igual, un órgano técnico de acusación. El defensor es igual, es un órgano técnico, no tiene por qué ser menos perito, no tiene que ser menos técnico. Tiene que tener actividad mental, tiene que tener claridad, tiene que tener precisión en sus argumentos, y si a eso le sumamos otras cosas como el lenguaje corporal y la imagen y todas esas cosas que nos dicen, pues bueno, será un excelente defensor. Me faltan muchas cosas más que decir en el tema, pero yo creo que siendo el mismo que vamos a compartir con el maestro Camilo, yo creo que él podrá darle un enfoque más acertado o más correcto a estos comentarios que yo hice, porque yo soy un juzgador, no soy un litigante, pero lo que quiero yo decir es que para el éxito de la función judicial, contar con un buen litigante, que me dé con claridad lo que dice la teoría del caso, ¿no? Ya no ir a pescar, sino el fundamento jurídico, la parte probatoria y la parte normativa. Si me lo da con claridad y me desmenuza lo que es la flagrancia, por ejemplo, en su momento para esa audiencia inicial, y si me habla de las cosas adecuadas en el momento de la vinculación, y si me habla de las cosas correctas en el momento de la medida cautelar, y si también es competente para la etapa intermedia, para la depuración de los hechos y de las pruebas, y si sobre todo en el juicio oral también es competente y cada cosa la hace en su lugar y la pone y me la digiere, qué fácil sería la justicia. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.